Quedan 5 días para las elecciones legislativas y muchos no saben por quién votar. Apatía, desconfianza, ignorancia, rabia. ¿Para qué sirve el voto en blanco? Hoy echamos lápiz en el tablero Caracol sobre lo que representa esta alternativa, los mitos y verdades del voto en blanco. Usted puede participar con el numeral No Vote el Voto, y para analizar esta opción política hemos invitado al director del Observatorio de Representación Política de la Universidad del Rosario. Profesor, buenos días, Juan Diego. Buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para hablar de este tema tan importante, sobre todo por lo que va a ocurrir este fin de semana. ¿Sirve o no sirve el voto en blanco? Bueno, en general sirve, digamos, Colombia es de los pocos países donde cuenta y es válido el voto blanco y tiene efectos jurídicos. ¿El voto en blanco se suma al candidato con mayor votación? Eso es un mito. Eso es un mito y es un mito muy conocido, pero eso es fraude, eso no puede ser, eso puede que haya pasado en alguna época, pero digamos que eso no es lo normal. Es decir, rojo, el voto en blanco no se suma al candidato que gane. 2, si ganara el voto en blanco, ¿se repite la elección? Se repite la elección, única excepción la segunda vuelta de la elección presidencial, entonces ahí sí, verde. Claro, verde. Hablemos ahora, ¿podría ganar el voto en blanco, por ejemplo, para estas elecciones al Congreso? En principio podría, en la práctica es casi imposible. Hay 36 millones de inscritos, de los cuales vota la mitad, unos 18 millones. Tendría que ganar 9 millones el voto blanco. Nunca ha pasado el millón, entonces es materialmente imposible. Materialmente imposible que el voto en blanco ganara en unas elecciones legislativas. O sea, ¿rojo le podemos dar ahí? Sí. Rojo. Hablemos ahora de si es posible que gane el voto en blanco en las elecciones presidenciales. Lo mismo, en principio es posible, pero en una elección nacional, sea legislativa, sea presidencial, es imposible que gane en la práctica. En realidad, solo ha ganado en el pasado en elecciones locales y es ahí donde realmente tiene efectos. Rojo. ¿Es fácil votar en blanco? Es muy fácil, hay una casilla en el tarjetón reservada para el voto en blanco, entonces simplemente hay que marcar esta casilla en el Aquí yo tengo el ejemplo. Está el tarjetón, suponiendo que sea este. Yo debería votar de la siguiente manera. Así. Exactamente, correcto. Y es lo más fácil porque en realidad pues no hay voto preferente, no hay ninguna dificultad, digamos, que se presente como para votar por otros candidatos. Claro. En ese caso, si yo llegara a no marcar y solo deposito la tarjeta, ¿cuenta como voto en blanco? No, en este caso cuenta como voto no marcado y eso es distinto al voto no marcado. No es un voto válido, no se cuenta ¿Se anula? Los votos válidos. Se anula, pues se anula. Es no marcado, es una categoría aparte. Es una categoría pero no aparte. es un voto válido. ¿Qué pasaría si por segunda vez gana el voto en blanco? Entonces, cuando gana el voto en blanco se rehace la elección, pero si gana el voto en blanco en la reelección que se rehace, entonces ahí sí no cuenta el voto en blanco y gana pues el candidato que tiene más votos simplemente. ¿Ah, sí? Pues para evitar que se vuelva a hacer la elección 1000 veces, porque eso es muy costoso, entonces hay un momento en que pues... O sea, si se repite la votación por el voto en blanco, ya gana el que tiene más votos. Gana el que tiene más votos. ¿Para qué suman los votos en el umbral cuando se vota en blanco? Sí, entonces, el voto en blanco, en el caso de las elecciones legislativas, por ejemplo, se rehace la elección si gana el voto en blanco, pero con los mismos candidatos, por lo cual finalmente nos sirve para eliminar los candidatos, como si es el caso para una elección como el alcalde, presidente o cosas por el estilo. Pero siempre el voto en blanco, como es un voto válido, suma para calcular el umbral, lo que significa que votar en blanco eleva el umbral y se les dificulta a los partidos o los candidatos menos votados que entren finalmente a ganar voto y a ocupar una curul en las elecciones. Si no hay comité promotor del voto en blanco inscrito previamente, ¿cuenta o no cuenta? Cuenta el voto blanco independientemente de que haya o no un comité promotor. El comité promotor es que simplemente se puede hacer campaña por el voto en blanco como para cualquier campaña, pero que haya o no comité promotor, cuenta el voto en blanco. En esta ocasión, para estas elecciones del próximo fin de semana, según la registraduría, no hay comité promotor del voto en blanco. Tenemos a esta hora de la mañana un trino de alguno de nuestros televidentes que quiere participar con el numeral No vote su voto, no vote el voto. Defensores de la democracia asegurando que el voto en blanco se le suma a X o Y, engañando al votante común, quien no se interesa ni un poquito en confirmar esa información. Esa es la democracia colombiana. Sí, eso es una información, es un mito muy corriente, pues se dice mucho, y no solamente en Colombia, eso es absolutamente falso. Pero lo que sí es cierto, repito, en las elecciones legislativas, el voto en blanco finalmente puede perjudicar a los pequeños partidos, ¿sí? En la medida en que contribuye a elevar el umbral. Pero eso es distinto a decir que se le suma a los partidos más grandes o al ganador, eso es totalmente falso. ¿En otros países existe el voto en blanco?
Existe el voto en blanco, pero hay muy pocos países donde realmente tiene validez, ¿no? Que yo sepa, hay solamente España, Holanda y en América Latina, Perú y Uruguay. Entonces son muy pocos los países que le dan validez al voto en blanco. ¿Aquí ha ganado alguna vez el voto en blanco? Ha ganado, pero en elecciones locales. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en Bello, Antioquia, en el 2011. Correcto. Entonces, en este caso, había un candidato único a la alcaldía de Bello en 2011 y como era un candidato cuestionado, entonces la sociedad civil y la oposición se movilizó a favor del voto en blanco y efectivamente ganó el voto en blanco, con lo cual se rehizo la elección con un candidato distinto. Lo triste de la historia es que finalmente ganó un candidato al final en la segunda del mismo elección, grupo, ¿no? Político. Que era del mismo grupo político. Sí, son las cosas absurdas que a veces ocurren. Que pues, el sistema la a veces, eficacia del voto blanco es limitada. En las presidenciales de 2014 ganó el voto el blanco en Piedras, Tolima. Exacto, correcto. Pues eso es una curiosidad. No, es una elección nacional, entonces no ganó como tal, pero ganó en un municipio que es Piedras, Tolima, y llamó mucho la atención porque eso ocurre después de la consulta que se hizo sobre el tema de la minería, la consulta popular que se hizo en Piedras, Tolima sobre la minería, y es una consulta que generó mucha polémica porque el gobierno nacional no quiso reconocer esos resultados y por lo tanto pues ahí ganó este voto como una forma de protesta un poquito en la elección presidencial. Las regiones donde más se vota en blanco, el centro del país y el altiplano cundiboyacense. Claro, las grandes ciudades y muchas veces, digamos, hay una fuerte zona de voto blanco al norte del departamento de Cundinamarca, entre Bogotá y Tundra, más o menos, es lo que se presentó la última vez. Y hay regiones, en cambio, que casi no votan en blanco, como la costa caribe o la costa pacífica, donde ahí pues lo que se presenta mucho es la abstención, pero muy poco voto en blanco. Claro, tenemos otra participación de nuestros televidentes. Dice, si gana el voto en blanco, ¿cambiarían todos los candidatos? No, eso es válido solamente en elecciones uninominales, es decir, presidente, alcalde, gobernador. En este caso, pues para estas elecciones solo serviría para la primera vuelta de la presidencial de estas elecciones, pero no las legislativas. Ahí sí se rehace la elección, pero se puede rehacer con los mismos candidatos. Claro, suponiendo que el voto en blanco obtiene 11 millones de votos, ¿cierto? En ese caso, se supondría, podría ganar el voto en blanco. Sí, en este caso sería mayoría absoluta, por lo cual se tendría que repetir la elección. Si estamos hablando de las legislativas, se repite, pero sin cambiar necesariamente los candidatos. En el caso de la presidencial, ahí sí se repetiría, pero con los candidatos, que se presentan ahorita inhabilitados para volver a presentarse. Claro, bueno, ahí está, es el profesor Jan Basset, director del Observatorio de Representación Política de la Universidad del Rosario, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, despejando dudas sobre el voto en blanco. ¿Usted votaría en blanco o no? En estas elecciones, la verdad, no creo que serviría mucho. Localmente puede ser en algunos casos, en elecciones nacionales es muy difícil que eso tenga alguna eficacia. Sí. ¿Es como si fuera otro candidato? ¿El voto en blanco es como si fuera otro candidato? Exactamente. ¿Sí? Sí. Es un candidato, no candidato, un candidato que es un voto de desconfianza hacia los otros candidatos, en realidad. Claro, pero aquí la verdad es que las condiciones están muy difíciles, ¿no? Claro. Para que esto se llegara a dar en algún momento. Necesitaría muchísimos votos en blanco y una campaña muy fuerte a favor del voto blanco, que las condiciones no están dadas para esto. Bueno, profesor, aquí tenemos un trino para cerrar, que es el siguiente, de Lady Palacios. Excelente análisis en las mañanas. Gracias por aumentar nuestra capacidad de entendimiento y ayuda en las elecciones de nuestro país. Bendiciones, seamos responsables con nuestro voto. Bueno, pues... Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Claro. ¿Usted va a votar? ¿Puede votar? Yo no puedo votar. Yo soy francés, ¿no? Sí. Pero maneja mejor que nadie el sistema electoral y político colombiano. Pues sí, hace como 15 años que lo estoy estudiando. Usted votó fue por una colombiana, ¿no? Por eso se vino a vivir acá. Profesor, muchísimas gracias por estar a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, echando lápiz y analizando los temas, por supuesto, que tanto afectan y preocupan a los colombianos para que no vote el voto.